Bendiga, buenos días a todos. Buenos días. Verdades bíblicas, lo que Dios habla a través de su palabra, las escrituras, nada más. No debe de creer en otra fuente totalmente contaminada, no señor, ni religiones. La Biblia fue establecida por Dios para ser conocido y obedecido, así nada más. Mi buen Ulises, tengo otra vez aquí a a mi buen Ulises, que nos ha acompañado en estos videos. Le doy gracias a Dios, porque yo sé que por Dios fue puesto con un propósito, y a mí me da mucho gusto pues tenerlo aquí en este momento. ¿Cómo estás, Ulises? Muy bien, Rafa, muy a gusto, muy bueno. contento de estar aquí contigo y con todos los ya presentes, ¿verdad? Eso. Fíjate que me gustaría, de ser posible, tocar un tema que creo que es muy importante. Sí. Los protestantes. Ah, caray. Sí, así, sí. lo conocemos. Coloquialmente así se nos ha llamado. Cristianos, pero sí. Protestantes. Sí. Yo lo que poco que conozco es el origen, ¿no? Sí. El creador de este movimiento, llamémosle, de Lutero, ¿verdad? Y me gustaría que nos compartiera sobre ese tema. Creo que es bastante importante, ¿verdad? Sí. En primer lugar voy a ser breve. Mira, en primer lugar, la Iglesia Católica Romana no sale de Israel, de Jerusalén, no. La Iglesia Católica Romana, nacida en el año 300 por Constantino, esta se argumenta de Mateo 16, error, porque no es así, ¿verdad? Ellos tienen sus enseñanzas fuera de las Escrituras, así nada más. El persignarse, la confesión, ¿qué más? El bautismo de niños, el celibato sacerdotal, el novenario, el purgatorio, enseñanzas fuera de las Escrituras. Por eso no pueden ser la Iglesia de Cristo, pero de alguna manera han argumentado todo eso para crear una religión. Claramente que Roma en aquel entonces pues era un imperio y todavía espiritualmente sigue siéndolo, ¿no? Sí. Bueno. El poderío romano siempre ha existido desde su creación del año 300, 320 hasta la fecha. Pero en el año 1560 por ahí, pues nace un joven católico ¿verdad? Un joven católico llamado Lutero, ¿verdad? Un monje jesuita llamado Lutero. Se interesa en las cosas de las Escrituras, en leer el Nuevo Testamento, pero también se da cuenta, coteja la Escritura con las enseñanzas católicas, ¿sí? Y pues lógicamente que protesta. De ahí viene el protestantismo, de ahí el hecho de que a los seguidores de Cristo les llamen protestantes. Sabemos desde la antigüedad que los seguidores de Cristo, como lo dice el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 26, ¿verdad? Se les llamó cristianos a los seguidores de Jesús, nada más cristianos. Si puedo adherirle cristianos evangélicos, es por el evangelio de Jesús, por la enseñanza de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cristianos evangélicos, eso sí está correcto, pero se les llama cristianos a los seguidores de Jesús, ¿no? En esto tenemos que mencionar que hay sectas, lo que hablamos la vez pasada, hay religiones que se declaran cristianos, como el católico, el mormón, el testigo de Jehová, pero no lo son, porque también tienen desviaciones. Y para esto hay que irnos a Gálatas 1, del 6 al 9. El apóstol Pablo menciona, dice, si alguien viene con una enseñanza fuera de las Escrituras, anatema, que en griego significa maldito. Entonces, esa es la advertencia. El cristiano verdadero nada más depende de la Biblia, nada más de las Escrituras, nada más. Entonces Lutero empieza a refutar estas verdades. Y lógicamente que al Vaticano no le conviene, porque el Vaticano lo que estaba haciendo en ese tiempo era la venta de indulgencias, sacaban dinero, queriendo vender papeles, ¿verdad? Para sacar a los muertos del purgatorio, etcétera, etcétera. Un interés económico, como siempre lo han hecho ellos. Entonces se entera el Papa, ¿cómo se llama? En turno, pues, se entera y lo llaman. Tiene diálogo con el rey de Alemania y lo llaman para entrar a juicio, cosa que el
príncipe de Sajonia no permite, se hace un juicio en Alemania, pero lo gana finalmente Lutero, porque él presenta la verdad contra las enseñanzas fuera de las escrituras. De ahí, mi estimado y fino amigo Ulises, de ahí que el catolicismo le tiene odio a Lutero, porque le sacó los trapitos al sol. Protestó contra eso. Sí, porque pues hacían cosas que no eran correctas. Vuelvo una vez más, el persignarse, el novenario, el purgatorio, el escapulario, enseñanzas antibíblicas, la venta de indulgencias, la palabra misa no se encuentra en la Biblia, la hostia tiene una historia babilónica desde antes del cristianismo, esta enseñanza nace desde el Antiguo Testamento, me explico. Los grupos babilónicos, los pueblos paganos ya tenían esa práctica. ¿Por qué? Porque adoraban al Dios, por ejemplo, los egipcios, al Dios Ra, al Dios Sol. ¿Sí me explico? Entonces los babilonios igual, por eso la hostia es redonda y por eso el cáliz, ¿verdad? Tiene la apariencia del sol, donde guardan las hostias, ¿verdad? La apariencia del sol. ¿Por qué? Porque finalmente una realidad que te tengo que decir es que el pueblo romano es idólatra y todavía sigue siéndolo. Por eso los católicos adoran los ídolos, las imágenes. Por eso los católicos, ¿verdad? En su tradición católica quitaron el mandamiento número 2. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No te inclinarás a ellos ni los adorarás, porque yo soy un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación, cuando estos me aborrecen. ¿Me explico? Dios está en contra de la idolatría. Salmo 115, del 4 al 8. Los ídolos de ellos son hechos por manos humanas, imágenes por manos humanas, de madera, de yeso, de barro, etc. Ya sea imágenes como fotografías, esculturas o pinturas, o idolatría, monos hechos de yeso, pues. Tienen ojos, mas no ven, tienen boca, mas no hablan, tienen oídos, mas no escuchan. Semejantes a ellos son los que los fabrican y quienes creen en ellos. Si una persona cree en imágenes y en ídolos, va a ser ciego, sordo y mudo, contrario a la escritura. Entonces, Roma es idólatra, igual que su fundador Constantino. ¿Me explico? Entonces, desde allí, ¿verdad? El catolicismo odia tanto a Lutero, que desde allá los cristianos verdaderos, los cristianos, ¿verdad?, nos odian y nos dicen que salimos de Lutero, porque fue ¿cómo se puede decir, varón? Fue, digámoslo así coloquialmente, el primer protestante que se dio a conocer en el mundo. ¿Sí me explico? Salvo, ¿sabes qué? El respaldo de su país. Por eso lo pudo hacer abiertamente, y Lutero por eso clavó en la puerta, pues, de madera las 95 tesis. Hay que leer bien esto. El mismo Lutero dijo, si mis libros son contrarios a las escrituras, que me lo prueben en base a las escrituras, que me lo comprueben en base a las escrituras, cosa que no pudieron, porque los escritos de Lutero son en base a la escritura. Ahora, una cosa que hay que recalcar, Lutero era católico, por lo cual él llevaba todavía enseñanzas católicas. ¿Sí me explico? Él no era cristiano, Lutero era católico, pero cuando se enteró de esas cosas, se fue retirando hasta que se retiró totalmente. Y de ahí viene que la iglesia luterana, ¿sí me explico?, se apegó más a las escrituras bíblicas, a la Biblia al 100%, pero él, dentro de ese proceso, pues él hacía todavía doctrinas católicas. Dentro de su preparación, él todavía practicaba doctrinas católicas, como puede decirse el bautismo de niños. ¿Sí me explico? Esa práctica es pagana, es idólatra, porque pues bíblicamente, yo ya como cristiano auténtico, a Dios sea toda la gloria. Marcos 16 dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Otra vez, dice, el que creyere. O sea, para ser bautizado primero necesitamos arrepentimiento. Creer. Primero necesitamos
necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, ¿me explico? Y ahora sí bautizarme. Un niño, por favor, no puede creer, no tiene ni palabras, no sabe ni hablar, no tiene conocimiento, nada de eso. Entonces, esa es una falsa doctrina. Entonces, Lutero, como católico, pues, tuvo que enmendar su proceso. Él fue dejando cosas adulteradas por el catolicismo, bla, 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 bla. Pero yo me guío como cristiano lo que Jesús dice en Juan 14:6, ¿verdad? En Juan 8, 30, 31 y 32, sobre las escrituras nada más. Entonces, el cristiano viene desde el año 33, desde el año 33 en adelante, de Jesús hacia adelante a través de su palabra, la Biblia. Los cristianos verdaderos obedecemos las escrituras al 100%. El católico no. El católico quiere adherirse, pero sigue sus falsas doctrinas. Entonces, a Lutero lo odian por eso. Pero deja decirte una gran verdad, mi estimado. El primer protestante aquí sería Cristo. Porque él vino precisamente a reprender las falsas doctrinas. Y también le pasó lo mismo, lo llevaron a la cruz, por decir la verdad. Fíjate, mi estimado, fíjate tú. El primer protestante aquí sería Jesús. Pero abiertamente a Lutero lo querían llevar a la hoguera porque se les puso al brinco, porque empezó a decirles la verdad. Y el Vaticano lo quería llevar hasta la hoguera, matarlo, pero no pudieron. No pudieron. Entonces, la iglesia cristiana nace desde el año 30-33, después de Jesús. Y allá viene en Israel, Jerusalén. Y ahí viene. Nada de que Lutero. Lógicamente que ese es un ardid católico para desolucionar a la gente, bla, bla, que nosotros venimos de Lutero, que de ahí viene el testigo de Jehová. No, mentira, mentira. Porque antes no se permitía leer las escrituras. Los católicos leían estas cosas en latín, pero la gente no entendía nada. Llevaban a la esclavitud todo eso. Entonces, por favor, vean por favor la película de Lutero y cotéjenla con las escrituras. Ahí vamos a ver la gran verdad. Pero el catolicismo romano pues, es una, ¿cómo se llama? Una tamaña mentira fuera de las escrituras. Así nada más, mi estimado Ulises. Entonces debemos nosotros tener cuidado porque todos los católicos les han metido falsas informaciones. Y algo triste que me duele mucho en el corazón, Ulises, que la gente católica no conoce la verdad, no conoce las escrituras y le creen más a los papas, a los sacerdotes, a los curas que a la misma palabra de Dios. Efesios 4:11, ahí dice la gran verdad. Es decir, hasta de memoria te lo digo, la gloria sea para Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dejó apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. ¿Dónde papas? ¿Dónde cardenales? ¿Dónde monjas? ¿Dónde enseñanzas falsas? Fuera de las escrituras. Ya lo dijo Pablo. Entonces, malísimo. Esa iglesia católica quiere hacerse hija de Dios, pero jamás lo van a lograr porque son mentirosos, porque tienen enseñanzas fuera de las escrituras. Uno de los graves más tremendos de la iglesia católica, Miguel, la idolatría. Dios está en contra de eso y es lo primero que hace el catolicismo, adorar imágenes. Les besan los pies y bla, 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 y esto que no. Les piden a un ídolo milagros, como a la Guadalupe, una mentira española. No se olvide de 2 de Corintios 11:14. No os maravilléis que el mismo diablo puede aparecerse como ángel de luz. Eso. Entonces, estimado Ulises, algo terrible, algo serio que debemos nosotros meditar con madurez. Y es algo terrible que el pueblo católico vive en la ignorancia. Oye, Ulises, no es atacar. Mi invitación para la gente, Ulises, con esto termino, es que la gente lea la palabra de Dios. ¿Me explico? Jesús dejó su palabra para que él fuera, igual que Dios, obedecido y bendecido. ¿Me explico? Dios dejó su palabra, que es la que iba a durar hasta la eternidad, hasta cuando él venga. No un hombre, porque Pedro, Pablo murieron, pero él dejó la palabra porque él sabía que las escrituras iban a quedar por siempre. Por eso lo dejó así, Juan 8:30, 31 y 32.
Y Jesús les habló a los que habían creído en él: si usted cree en Dios, créale a la palabra. Y les dijo: si ustedes obedecen mi palabra, seréis así mis discípulos y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Y la verdad os hará libres. Entonces ahí está la clave, amigo católico. Busca la verdad, coteja tus doctrinas contra las enseñanzas bíblicas. Date cuenta si es verdad o no lo que te han enseñado. Ahí está. Por eso muchos católicos, discúlpenme, pero viven en el engaño, en el error, porque se dicen ser hijos de Dios, pero son borrachos, son mujeriegos, son alcohólicos, son drogadictos. Y aún así se dicen hijos de Dios. ¿Cómo digo yo? Pues ¿en qué película? El gran engaño. Y para eso, señores, tenemos que ver la cita esta que está aquí atrás. Un hijo de Dios tiene que hacer un cambio radical en su vida, Ulises. De modo de que el que está en Cristo, nueva. Nada de que media, Señor. Allí que, déjeme ver. No. Nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y aquí todas son hechas nuevas. Y claramente que termino con esto, porque aquí dice la Escritura, algo muy fuerte para aquel que quiere ser hijo de Dios o tener vida eterna. Dice el Señor Jesucristo. Y decía a todos cuando les predicaba a Cristo, y también les habla a ustedes a través de su palabra: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierde su vida por causa de mí, la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de ese se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y en de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y claramente estamos hablando también de una muerte espiritual. No van a morir espiritualmente, van a vivir espiritualmente. Van a tener esa espiritualidad viva, verdadera. No van a vivir sobre el engaño. Entonces, resumo este texto y con esto me despido. Lo dijo la Escritura: aquel que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. ¿Qué significa eso? Que ya mi voluntad no cuenta. Cuenta lo que el Señor Jesucristo me va a ir enseñando en su palabra. Por eso es necesario leer todos los días la Biblia. No solo de pan vivir el hombre. Yo tengo que crecer, Ulises, espiritualmente cada día. Hoy tengo que ser mejor que ayer. Hoy. Y mañana tengo que ser mejor que hoy. Tengo que madurar. ¿Me explico, Ulises? Tengo que ir creciendo, teniendo madurez espiritual. Y eso es lo que un creyente verdadero debe de hacer. Entonces, resumo diciendo esto: el catolicismo, gracias a sus líderes, odian a Lutero porque Lutero le sacó los trapitos al sol. Por eso lo odian. Y nos dicen a nosotros protestantes porque protestamos. Claramente que sí, me siento. Si así es la cosa, entonces sí voy a ser protestante. Porque yo no voy a secundar el pecado. ¿Me explico? Sí. Claramente que voy a protestar. Oiga, ¿por qué enseñan que la Guadalupe milagrosa, que es abogada, intercesora, que María siempre vive? Esas son mentiras que la palabra de Dios refuta. Sí voy a protestar, ¿cómo no? Si usted me quiere decir así, está bien. Pero prefiero mejor que obedecerle a Cristo. Aquí lo dijo el Señor: aquel que quiera dar su vida por causa mía, la salvará. Ahí se encuentra. Entonces, amigo, pues los invitamos a que ellos vean la película de Lutero, la más reciente, y que se den cuenta de esto, ¿verdad? Para que ellos sean libres de falsas doctrinas. Cualquier duda, déjenlo abajo en los comentarios, abajo de este video, y comparte este video, por favor, porque le voy a decir una cosa que le he dicho a la gente: no quiero ser yo ni que el mejor pastor ni nada de eso, sino que el mensaje llegue a las personas para que se salven, para que conozcan la verdad y sean libres. Así es. ¿Verdad que sí? Claro. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima. Mi buen. Gracias, hasta luego. Nos vemos a todos.